Elena Vázquez apagó la alarma a las 5:30 de la mañana igual que todos los lunes. Se duchó rápidamente mientras la cafetera preparaba su café colombiano. A sus 38 años, había construido una carrera respetable como abogada corporativa en Monterrey, a costa de muchos sacrificios. Su rutina era sagrada: revisión de correos durante el desayuno, salida a las 6:45, llegada al bufete a las 7:15, 12 horas de trabajo intenso. Ese día, sin embargo, mientras bebía su café, decidió revisar el estado de cuenta conjunto que compartía con Javier. Algo no le cuadraba desde hacía semanas. «Qué extraño», murmuró notando 3 retiros grandes en menos de un mes. «Son casi 200,000 pesos». Elena frunció el ceño. Javier no había mencionado gastos importantes. Después de 12 años de matrimonio, manejaban sus finanzas con transparencia, o eso creía ella. Mientras tanto, Javier Fuentes dormía plácidamente. A sus 42 años, el desarrollador inmobiliario había construido una reputación envidiable en Monterrey. Su teléfono, dejado descuidadamente sobre la mesita de noche, vibró con una notificación. Elena lo miró de reojo, dudando si revisarlo. Nunca había sido el tipo de esposa que invadía la privacidad de su marido, pero algo en su intuición la empujaba. El contraste entre ambos siempre había sido evidente. Elena venía de una familia trabajadora. Cada logro lo había conseguido con esfuerzo y dedicación. Javier, por su parte, había crecido en una de las familias adineradas de San Pedro Garza García. Aunque ahora trabajaba duro, sus conexiones y su apellido siempre le habían abierto puertas. Esa noche, durante la cena, Elena intentó mencionar el tema. «Vi unos retiros grandes en la cuenta conjunta. ¿Son para algún proyecto nuevo?» Javier apenas levantó la mirada de su celular. «Sí, un desarrollo en Cumbres. Nada importante, solo gastos iniciales», respondió con desinterés. «Por cierto, mañana llegaré tarde. Tengo una reunión con inversionistas». Elena asintió, pero la explicación no la convenció. Al día siguiente, decidió hacer algo que nunca había contemplado: seguir a su esposo después del trabajo. Javier salió de su oficina en el lujoso edificio de Santa María a las 5:30 p.m. En lugar de tomar la ruta hacia su casa en San Jerónimo, condujo hasta una colonia en desarrollo al sur de la ciudad. Elena mantuvo su distancia, sorprendida por el rumbo que tomaba. Finalmente, Javier estacionó frente a una casa modesta pero bonita, en proceso de renovación. Lo que vio a continuación la dejó helada. Una mujer joven, no mayor de 30 años, salió a recibirlo. Javier la besó apasionadamente antes de entrar a la casa. Elena estacionó a una distancia prudente y esperó. Sentía náuseas, pero más que dolor, lo que experimentaba era una extraña calma analítica. 20 minutos después, se acercó sigilosamente a una ventana lateral. Desde ahí podía ver a Javier y a la mujer revisando lo que parecían planos de construcción. «Daniela, la cocina quedará perfecta con el mármol italiano», escuchó decir a Javier. «No te preocupes por el costo, el dinero no es problema». «Eres maravilloso, Javi», respondió ella, abrazándolo. Pero seguro que Elena no sospecha nada. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Elena está demasiado ocupada con sus casos. Además, cree que estoy invirtiendo su herencia en proyectos inmobiliarios. No tiene idea de nada». La herencia. Su abuela había fallecido hacía 6 meses, dejándole una suma considerable que Javier había insistido en que invirtieran juntos. Elena nunca imaginó que estaría financiando la casa de la amante de su esposo. En lugar de irrumpir y causar una escena, Elena tomó su celular y fotografió a la pareja. Luego regresó a su auto y condujo hasta su casa, la mente funcionándole a 1000 por hora. Esa noche, mientras Javier se duchaba, Elena revisó su teléfono. Lo que encontró confirmó sus sospechas: mensajes con Daniela Rojas discutiendo renovaciones, materiales y costos. Había fotos de la casa en diferentes etapas de remodelación. Pero lo más doloroso, conversaciones íntimas que se remontaban a más de un año atrás. Con las manos temblorosas, Elena comenzó a revisar meticulosamente los estados de cuenta de los últimos meses. Cuando Javier salió de la ducha, ella ya había recuperado su compostura. «¿Todo bien, amor?», preguntó él besándola en la frente. «Todo perfecto», respondió ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. A la mañana siguiente, Elena pidió permiso en el trabajo para ausentarse. En lugar de ir a la oficina, visitó el banco.
Necesitaba revisar los movimientos financieros de los últimos años. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Los retiros no habían comenzado recientemente. Había un patrón sistemático que se remontaba a 3 años atrás, mucho antes de Daniela. Señora Vázquez, ¿está segura que quiere copias de todos estos estados?, preguntó la ejecutiva bancaria. Sí, todos, respondió Elena con firmeza. Y también necesito información sobre quién autorizó cada transferencia. Al salir del banco, Elena ya no sentía tristeza. Lo que sentía era una determinación glacial. Esto ya no era solo sobre una infidelidad, era sobre años de mentiras y robo sistemático. Javier no solo la había traicionado emocionalmente, sino que había estado saqueando sus cuentas durante años. En lugar de confrontarlo inmediatamente, Elena decidió ser estratégica. Guardó silencio, documentaría todo. Y cuando tuviera todas las pruebas, Javier nunca sabría que lo golpeó. ¿Estás segura de lo que estás diciendo, Elena?, preguntó Mariana Ortiz, ajustándose los lentes mientras revisaba los documentos esparcidos sobre su escritorio. Elena y Mariana habían estudiado juntas en la Facultad de Derecho. Ahora, a sus 40 años, Mariana se había especializado en delitos financieros, convirtiéndose en la persona perfecta para ayudarla. Totalmente segura, respondió Elena señalando las transferencias. Ha estado desviando dinero sistemáticamente. Lo de Daniela es solo la punta del iceberg. Mariana soltó un silbido bajo. ¿Y planeas confrontarlo? Aún no. Necesito entender exactamente qué ha estado haciendo con mi dinero, y para eso necesito acercarme al contratista de esa casa. El plan de Elena se puso en marcha al día siguiente. Investigó discretamente hasta identificar a Santiago Herrera, el contratista encargado de la remodelación. Con una excusa perfectamente elaborada, se presentó en la tienda de materiales de construcción donde, según su investigación, Santiago compraba sus suministros. La suerte estaba de su lado. Reconoció a Santiago por las fotos que había visto en línea. Un hombre de unos 36 años, complexión fuerte, rostro amable marcado por el sol. «Disculpe, ¿usted es Santiago Herrera?», preguntó Elena fingiendo casualidad. Santiago la miró sorprendido. «Sí, ¿nos conocemos?». «No personalmente. Me recomendaron su trabajo. Estoy buscando a alguien para remodelar mi oficina», mintió con fluidez. «Soy Elena Vázquez, abogada corporativa». Durante la siguiente hora, Elena y Santiago conversaron sobre posibles diseños para una oficina que no existía. Elena calculaba cada pregunta cuidadosamente, dirigiendo la conversación hacia sus proyectos actuales. «Estoy terminando una remodelación completa en la colonia Tecnológico», mencionó Santiago. «El cliente quiere materiales de primera, mármol italiano, madera importada, un presupuesto generoso». «Suena interesante», comentó Elena casualmente. «¿Es para una familia?». «No exactamente. El cliente es un desarrollador inmobiliario. Está renovando la casa para una amiga especial, si entiendes lo que digo». Santiago bajó la voz, evidentemente incómodo por compartir ese detalle. Elena mantuvo su expresión neutral, aunque su corazón latía con fuerza. «Entiendo. Los desarrolladores siempre tienen proyectos interesantes». Intercambiaron números y Elena prometió llamarlo para concretar una visita a su oficina. Mientras tanto, la vida en casa con Javier se había convertido en una obra teatral. Elena actuaba como la esposa de siempre, atenta, cariñosa, completamente inconsciente de la traición. Por dentro, cada sonrisa falsa, cada beso mecánico, la hacía sentir enferma. Una noche, Javier llegó particularmente afectuoso. «Tengo que viajar a Guadalajara el fin de semana. Un proyecto importante», anunció durante la cena. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó Elena, sabiendo perfectamente cuál sería la respuesta. «No es necesario, amor. Serán reuniones aburridas todo el día». Javier tomó su mano sobre la mesa. «Por cierto, he estado pensando en esa herencia de tu abuela». Elena contuvo su reacción. «Aquí venía. Tengo una oportunidad única. Un desarrollo en carretera nacional que dará rendimientos increíbles. Si invertimos lo que queda de la herencia». «Suena interesante», interrumpió Elena, forzando entusiasmo. «¿Me puedes mostrar los detalles?». «Claro, te enviaré todo por correo», respondió Javier, visiblemente aliviado por su respuesta positiva. «Será la mejor inversión que hayamos hecho». Elena sonrió, pensando en cómo cada nueva mentira cavaba más profunda la tumba de Javier. Al día siguiente,
Elena se reunió nuevamente con Mariana. Su amiga había trabajado incansablemente, rastreando el dinero y descubriendo un patrón alarmante. «Mira esto», dijo Mariana mostrándole varios documentos. «Ha estado transfiriendo fondos a cuentas personales que no comparte contigo. Y esto es preocupante. Encontré tu firma en documentos que otorgan a Javier control sobre partes de tu herencia». Elena palideció. «Yo nunca firmé eso». «Exactamente». Mariana ajustó sus lentes. «Son falsificaciones bastante buenas. También encontré algo más. No es la primera vez que hace esto». «¿Qué quieres decir?» «Hay registros de problemas similares con inversionistas anteriores. Casos que nunca llegaron a tribunales, porque las víctimas aceptaron acuerdos confidenciales». Elena sintió náuseas. ¿Quién era realmente el hombre con quien se había casado? Mientras procesaba esta información, recibió un mensaje de Santiago invitándola a ver algunos de sus trabajos terminados. Era la oportunidad perfecta para obtener más información. Se encontraron en un café cercano a la oficina de Elena. Santiago llevaba un portafolio con fotos de sus proyectos. Lo que más sorprendió a Elena fue lo genuino que parecía. Un trabajador honesto atrapado inadvertidamente en la telaraña de mentiras de Javier. «Mi hija dice que debería hacer un sitio web con todas estas fotos», comentó Santiago mientras le mostraba imágenes de cocinas renovadas y baños modernizados. «¿Tienes una hija?», preguntó Elena genuinamente interesada. «Sí, Lucía, tiene 15 años». El rostro de Santiago se iluminó. «Es una genio. Quiere estudiar arquitectura». Por primera vez en semanas, Elena se encontró teniendo una conversación sincera. Santiago le contó sobre cómo había criado solo a Lucía después de la muerte de su esposa. «No ha sido fácil, pero nos las arreglamos», explicó con una sonrisa resignada. «La construcción paga las cuentas y me permite estar presente para ella». Elena sintió una punzada de culpa por su engaño, pero se recordó a sí misma que Santiago era simplemente otra víctima en el juego de Javier. Al despedirse, Santiago mencionó casualmente: «Por cierto, ese proyecto que te comenté en el tecnológico está casi terminado. El cliente es muy específico con los detalles, pero paga puntualmente con transferencias bancarias. No todos los clientes son así de confiables». Elena archivó mentalmente esta información. Transferencias bancarias que podían rastrearse directamente a las cuentas que compartía con Javier. Esa noche, mientras Javier dormía, Elena recibió un correo de él con los supuestos detalles del proyecto en carretera nacional. Como sospechaba, era una fachada elaborada, planos impresionantes, proyecciones financieras exageradas y, al final, una solicitud para transferir el resto de su herencia a una cuenta específica. Elena cerró su laptop, mirando al hombre que dormía junto a ella. El mismo hombre que la besaba cada mañana era capaz de robarle sistemáticamente mientras planeaba su futuro con otra mujer. «Disfruta tus sueños, Javier», susurró, «porque cuando despiertes, tu pesadilla apenas estará comenzando». El sol apenas se asomaba sobre los edificios de Monterrey cuando Elena recibió el informe del investigador privado que había contratado. Lo leyó en su auto, estacionada a unas cuadras de su oficina, queriendo digerir la información antes de enfrentar su día laboral. «¡Hijo de puta!», murmuró al ver las fotos y documentos adjuntos. Daniela Rojas no era simplemente la amante de Javier. Según el informe, la joven de 29 años había trabajado como asistente administrativa en la oficina de Javier 2 años atrás. Lo más revelador, había participado activamente en engañar a otros inversionistas en esquemas anteriores. Elena condujo hacia su oficina, repasando mentalmente su próximo movimiento. Esa tarde tenía programada una visita al proyecto terminado de Santiago, una excusa para ver la casa que Javier había remodelado para su amante sin levantar sospechas. Al llegar, Santiago la recibió con una sonrisa cálida. «Elena, qué bueno que pudiste venir. Te mostraré primero esta residencia que acabamos de terminar, luego podemos ir a ver la otra que te mencioné». La casa era una mezcla perfecta de elegancia y modernidad. Mármol italiano en la cocina, tal como había escuchado mencionar a Javier, ventanales amplios, acabados impecables. Cada detalle gritaba: «Dinero, su dinero». «Es impresionante, Santiago», comentó sinceramente. El cliente quedó satisfecho, muy satisfecho, tanto él como su amiga. Santiago parecía incómodo. «Disculpa la indiscreción, pero es complicado cuando sabes que estás trabajando en un proyecto que, bueno,
que no es completamente transparente. Te entiendo perfectamente, respondió Elena, pensando en la ironía de sus palabras. Mientras recorrían la casa, Elena notaba cada elemento costoso, cada lujo pagado con la herencia de su abuela. Santiago explicaba los detalles técnicos, ajeno al torbellino emocional que ella experimentaba. Por cierto, dijo Santiago casualmente, mi hija Lucía está preparando un juicio simulado para su escuela. Cuando mencioné que eres abogada, se emocionó mucho. ¿Crees que podrías darle algunos consejos? Solo si no te quita mucho tiempo, claro. La petición tomó a Elena por sorpresa. En medio de su caos personal, había olvidado cómo era tener interacciones normales y genuinas. Por supuesto, se encontró diciendo, me encantaría ayudarla. 2 días después, Elena se reunió con Lucía en una cafetería cerca de su escuela. La adolescente era brillante y entusiasta, con los mismos ojos expresivos de su padre. El caso trata sobre fraude corporativo, explicó Lucía mostrándole sus notas. Estoy en el equipo de la fiscalía. Elena sonrió, apreciando la ironía del universo. Pues estás de suerte. Me especializo en derecho corporativo, incluyendo casos de fraude. Durante 2 horas, Elena ayudó a Lucía a estructurar sus argumentos. La chica absorbía cada consejo, haciendo preguntas perspicaces que demostraban una mente analítica excepcional. Mi mamá también era muy inteligente, comentó Lucía mientras guardaba sus notas. Papá dice que me parezco a ella en eso. ¿Puedo preguntar qué le pasó a tu mamá?, inquirió Elena con delicadeza. El rostro de Lucía se ensombreció. Accidente automovilístico hace 3 años, pero antes de eso, dudó. Estaba muy deprimida porque perdimos todo nuestro dinero en una inversión. Papá nunca habla de eso, pero sé que fue muy duro para él. Elena sintió un escalofrío. 3 años atrás, justo cuando comenzaron los retiros sistemáticos de sus cuentas. Esa noche, Elena no podía dormir. La coincidencia era demasiado inquietante. Mientras Javier roncaba plácidamente a su lado, ella conectaba puntos en su mente, preguntándose cuántas vidas más había arruinado su esposo. A la mañana siguiente, recibió una llamada urgente de Mariana. Elena, encontré algo grave. Su voz sonaba tensa. Tu firma aparece en documentos para varios proyectos cuestionables. Si estas transacciones se investigan, tú aparecerías como responsable. ¿Qué estás diciendo? Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Estoy diciendo que Javier te ha puesto como la cara legal de varios negocios fraudulentos. Si esto explota, podrías enfrentar cargos criminales. Elena se detuvo en seco en medio de su oficina. Ya no se trataba solo de su matrimonio o su dinero. Su libertad y reputación profesional estaban en juego. Necesito copias de todo, dijo con voz controlada. Y necesito hablar con un abogado penalista inmediatamente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad encubierta. Elena continuó su relación con Santiago y Lucía, desarrollando un genuino afecto por ambos. Al mismo tiempo trabajaba con Mariana y un pequeño equipo legal de confianza para documentar cada centavo desviado y cada documento falsificado. Un día, mientras revisaba nuevos hallazgos en su oficina, recibió un mensaje de Santiago. «Podemos hablar. Es importante». Se encontraron en un parque tranquilo. Santiago parecía nervioso, pasándose la mano por el cabello repetidamente. «Escuché algo extraño hoy», comenzó. Estaba recogiendo las últimas facturas en casa de Daniela cuando llegó Javier. Discutían en la cocina. Él mencionó a una tal Elena y cómo estaba consiguiendo más dinero de ella para otros proyectos. Elena sintió que su corazón se detenía. Santiago la miraba fijamente. Luego Daniela mencionó algo sobre firmas falsificadas y me di cuenta de que hablaban de fraude, continuó Santiago. Me fui sin que me vieran, pero... Hizo una pausa, estudiando su rostro. Tú eres esa Elena, ¿verdad? El momento había llegado. Elena no podía seguir mintiendo. Sí, Santiago, soy la esposa de Javier Fuentes. El rostro de Santiago pasó de la confusión al enojo y luego a la incredulidad. ¿Me has estado usando para espiar a tu marido? Su voz estaba cargada de dolor. No es tan simple, respondió Elena. Javier ha estado robando mi herencia para remodelar esa casa, pero es mucho peor que eso. Ha falsificado mi firma, me ha implicado en negocios fraudulentos. Hizo una pausa. Y creo que podría estar relacionado con los problemas financieros que tu familia enfrentó hace 3 años. Santiago se puso pálido. ¿Qué sabes sobre eso? Elena le contó todo. Los retiros sistemáticos iniciados 3 años atrás, los patrones de fraude,
las víctimas anteriores silenciadas con acuerdos confidenciales. Mi esposa invirtió nuestros ahorros con un desarrollador que prometió rendimientos increíbles, dijo Santiago con voz quebrada. Cuando perdimos todo, ella cayó en una profunda depresión. El día del accidente, había bebido. Ambos quedaron en silencio, procesando la magnitud de la situación. Te ayudaré, dijo finalmente Santiago. No por ti, sino por Laura, mi esposa, y por todas las personas que ese cabrón ha dañado. Elena asintió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Ya no estaba sola en esta batalla. Necesito documentación detallada de todos los materiales y costos de la remodelación, explicó Elena. Facturas, recibos, todo lo que puedas proporcionarme. Tengo copias de todo, respondió Santiago. ¿Qué planeas hacer? Justicia, dijo Elena simplemente, y asegurarme de que Javier nunca pueda volver a hacerle esto a nadie más. Esa noche, al revisar el nuevo conjunto de documentos proporcionados por Santiago, Elena encontró algo que la dejó helada: contratos con su firma falsificada que la hacían legalmente responsable de varias propiedades cuestionables. Si las autoridades fiscales investigaban, ella sería la primera en caer. Esto ya no era solo una venganza personal, era una lucha por su supervivencia. «Quiero comprar una cámara de seguridad», le dijo Elena a la dependienta en la tienda de electrónicos. Algo discreto pero con buena calidad de grabación. 2 horas después, Elena instalaba pequeños dispositivos en lugares estratégicos de su casa. Si iba a enfrentar a Javier, necesitaría cada palabra incriminatoria grabada. El tiempo se acababa. Javier presionaba cada vez más para que transfiriera el resto de su herencia. Esa noche, mientras cenaban, Elena decidió probar las aguas. «He estado pensando en tu proyecto de carretera nacional», comentó casualmente. «¿Cuánto necesitas exactamente?» Javier dejó su copa de vino, sorprendido por el interés repentino de su esposa. «Todo lo que puedas aportar, amor. Es una oportunidad única», sonrió tomando su mano. «Te prometo que duplicaremos la inversión en menos de un año». «Estaba pensando en unos 3 millones», respondió Elena, observando cuidadosamente su reacción. Los ojos de Javier brillaron con codicia apenas contenida. «Perfecto. Es exactamente lo que necesitamos para asegurar las mejores parcelas. ¿Y los documentos? Necesito revisar todo antes de hacer una transferencia tan grande». La sonrisa de Javier vaciló momentáneamente. «Por supuesto, te enviaré todo mañana», besó su mano. «Sabía que entenderías la visión del proyecto». Elena sonrió, pensando en las cámaras grabando cada palabra falsa. Mientras tanto, Santiago enfrentaba sus propias dudas. Después de la revelación de Elena, había comenzado a notar inconsistencias en el comportamiento de Javier que antes había ignorado. Pagos en efectivo para ciertos materiales, instrucciones de mantener algunos gastos fuera de las facturas oficiales, reuniones siempre en la casa, nunca en la oficina. Una tarde, mientras revisaba los últimos detalles de la remodelación, Santiago se encontró con Daniela discutiendo acaloradamente con Javier en la cocina. «No puedo seguir mintiendo a los proveedores, Javier», escuchó decir a Daniela. «Y ahora quieres que le mienta a la contadora sobre las facturas». «Baja la voz», respondió Javier irritado. «Todo está bajo control. Elena firmará los papeles esta semana y tendremos acceso a otros 3 millones. ¿Y si descubre lo que estamos haciendo? No solo con la casa, sino con todo lo demás». Javier soltó una risa desdeñosa. «Elena está demasiado ocupada para revisar cada documento que firma. Para cuando se dé cuenta, ya habremos movido el dinero a Panamá». Santiago retrocedió silenciosamente, sintiendo náuseas. Se retiró sin ser visto y llamó inmediatamente a Elena. Esa misma tarde, se reunieron en un café discreto lejos del centro de la ciudad. «Ya no tengo dudas», dijo Santiago pasándole su teléfono con las fotos que había tomado discretamente de algunos documentos en casa de Daniela. «Están planeando mover dinero fuera del país». Elena revisó las imágenes, documentos de una cuenta en Panamá, formularios a medio llenar y, lo más alarmante, copias de su identificación oficial adjuntas a papeles que ella nunca había visto. «Están preparando todo para huir», murmuró Elena. «Probablemente después de obtener los últimos 3 millones». Santiago la observó con una mezcla de compasión y determinación. «¿Qué necesitas que haga?» «Continúa como si nada hubiera cambiado», respondió Elena. «Necesito documentación de cada peso gastado en esa casa. Mientras tanto, estoy preparando algo con mi equipo legal. Esa noche,
Cuando Elena llegó a casa, encontró a Javier inusualmente atento. Había preparado la cena, algo que nunca hacía, y había comprado su vino favorito. «Quería darte una sorpresa», dijo besándola. «Has estado tan ocupada últimamente». Elena interpretó su papel a la perfección, mostrándose agradecida y cariñosa. Durante la cena, Javier sacó un sobre de su maletín. «Aquí está toda la documentación del proyecto», lo deslizó hacia ella. «Si estás de acuerdo, podemos hacer la transferencia mañana mismo». Elena hojeó los documentos, reconociendo inmediatamente las inconsistencias y omisiones. Era un plan elaborado para engañar a cualquiera que no tuviera experiencia legal, pero para una abogada corporativa como ella, los agujeros eran evidentes. «Se ve muy prometedor», mintió con una sonrisa. «Lo revisaré esta noche y mañana firmamos todo». Cuando Javier se fue a dormir, Elena fotografió cada página y envió el material a Mariana. La respuesta llegó casi inmediatamente. «Es peor de lo que pensábamos. Está utilizando empresas fantasma para triangular el dinero. Si firmas esto, estarías validando operaciones previas potencialmente ilegales». A la mañana siguiente, Elena llamó a Javier desde la oficina. «Amor, revisé los documentos. Tengo algunas dudas, pero estoy casi lista para firmar. ¿Podemos discutirlo esta noche?» «Claro que sí», respondió Javier sin ocultar su entusiasmo. «Te explicaré cualquier detalle que necesites». En su oficina, Elena finalizaba los preparativos con su equipo legal. Habían compilado evidencia de cada transacción fraudulenta, cada firma falsificada y cada peso desviado. También habían presentado una denuncia confidencial que se activaría en el momento preciso. Esa tarde, recibió una llamada inesperada de Santiago. «Elena, acabo de enterarme de algo». Su voz sonaba alterada. «Javier y Daniela están organizando una fiesta de inauguración para la casa este sábado. Están invitando a potenciales inversionistas». «¿Una fiesta de inauguración?» Elena sintió que el pulso se le aceleraba. «¿Estás seguro?» «Completamente. Me pidieron terminar algunos detalles de última hora y asegurarme que todo esté perfecto. Van a presentar la casa como ejemplo de sus desarrollos de lujo». Elena comprendió inmediatamente. Javier no solo había usado su dinero para remodelar la casa de su amante, ahora planeaba usarla como señuelo para atraer a nuevas víctimas. «Santiago, ¿puedes conseguirme la lista de invitados?» «Ya lo hice», respondió él. «Te la envío ahora mismo». La lista confirmó sus sospechas. Empresarios, inversionistas, personas adineradas que podrían ser los próximos objetivos de Javier. Entre ellos, algunos nombres que Elena reconoció como clientes de su propio bufete. Esa noche, Elena grabó su conversación con Javier sobre los documentos. Con preguntas cuidadosamente formuladas, logró que admitiera que el dinero invertido anteriormente se había utilizado para otros proyectos, sin especificar cuáles. «Solo confía en mí, amor», dijo Javier finalmente besándola. «Nunca te he fallado, ¿verdad?» Elena sonrió, pensando en las cámaras grabando cada palabra. «Nunca», respondió. «Firmaré mañana». Cuando Javier se durmió, Elena llamó a Mariana. «Es hora», dijo simplemente. «Tengo todo lo que necesitamos. Prepara a todos para el sábado por la noche». «¿Estás segura?», preguntó Mariana. Elena miró a Javier, dormido plácidamente a su lado, ignorante de la tormenta que estaba a punto de desatarse. «Completamente segura. Ya he guardado silencio demasiado tiempo». El viernes por la mañana, Elena firmó los documentos que Javier había preparado. Lo hizo a propósito, sabiendo que cada firma serviría como evidencia adicional de su intento de fraude. Había notificado previamente a su banco que cualquier transferencia mayor a 10,000 pesos debía ser confirmada personalmente, una precaución que Javier desconocía. «¿Segura que no quieres venir a Guadalajara conmigo este fin de semana?», preguntó Javier mientras desayunaban. «Podríamos combinar negocios con placer. Tengo demasiado trabajo pendiente», respondió Elena. «Además, ya hice planes con Mariana para el sábado». Javier asintió, visiblemente aliviado. Elena sabía perfectamente que no iría a Guadalajara. Estaría en la fiesta de inauguración con Daniela. Tan pronto como Javier salió, Elena contactó a Santiago. «Necesito ver la lista final de invitados y el horario exacto», le dijo. «¿A qué hora empezará todo?» «La fiesta comienza a las 8», respondió Santiago. «Javier quiere hacer un recorrido por la casa a las 9, seguido de una presentación sobre sus oportunidades de inversión». Elena sonrió sin humor.
Perfecto. Llegaremos a las 9:15. Durante todo el día, finalizó los preparativos con su equipo legal. La policía estaba notificada y lista para actuar con la orden judicial que habían conseguido. Todo estaba meticulosamente organizado. Esa noche, Javier llamó para desearle buenas noches, fingiendo estar en un hotel en Guadalajara. «Te extraño, amor», dijo con voz melosa. «Descansa bien». «Tú también, cariño», respondió Elena, preguntándose si sería la última conversación normal que tendrían. El sábado transcurrió con una lentitud agonizante. Elena repasó mentalmente cada detalle del plan mientras se preparaba. Eligió cuidadosamente su atuendo, un traje sastre azul marino que emanaba autoridad y profesionalismo. Se maquilló con precisión, asegurándose de que su exterior proyectara la calma que no sentía interiormente. A las 8 de la noche, se reunió con Mariana y el resto del equipo legal en un café cercano a la casa de Daniela. «¿Lista?», preguntó Mariana, entregándole una carpeta con todos los documentos organizados. «He estado lista desde hace 3 meses», respondió Elena. «Acabemos con esto». A las 9 recibieron la confirmación de Santiago. Los invitados estaban todos dentro. Javier había comenzado su recorrido por la casa, presumiendo los acabados de lujo y la visión de inversión que representaba. 15 minutos después, 3 autos se detuvieron frente a la casa. Del primero bajaron Elena y su equipo legal. Del segundo, un notario público y 2 peritos financieros. Del tercero, 2 oficiales de policía con una orden judicial. Elena tocó el timbre. Una Daniela, visiblemente confundida, abrió la puerta. «¿Puedo ayudarle?», preguntó sin reconocerla inicialmente. «Buenas noches, Daniela», respondió Elena con voz firme. «Soy Elena Vázquez, la esposa de Javier. Creo que es hora de que hablemos». El color abandonó el rostro de Daniela. Dentro de la casa la conversación se detuvo abruptamente. Javier apareció en el vestíbulo, sosteniendo una copa de champán. Por un segundo parecía no comprender lo que veía. Luego, el pánico se reflejó en sus ojos. «Elena», dijo con voz ahogada, «¿qué haces aquí?». Elena entró con paso decidido, seguida por su equipo. «Vine a conocer la casa que mi dinero ha financiado», respondió con calma glacial. «Y a explicarles a tus invitados exactamente qué tipo de oportunidades de inversión estás ofreciendo». La sala quedó en silencio absoluto. Una docena de invitados bien vestidos observaban la escena con expresiones que iban desde la confusión hasta la alarma. «Creo que están confundidos», intentó explicar Javier, recuperando parte de su compostura. «Mi esposa está pasando por un momento difícil». «Lo que estoy pasando», interrumpió Elena, «es el proceso de documentar cómo has desviado más de 5 millones de pesos de nuestras cuentas conjuntas y de mi herencia personal para financiar esta propiedad y otras operaciones fraudulentas». Uno de los invitados, un hombre de mediana edad, dio un paso adelante. «¿Qué está pasando, Javier?», exigió. «Ricardo, te lo puedo explicar», comenzó Javier. Elena se dirigió al hombre. «Señor Garza, ¿verdad? Tengo entendido que está considerando invertir 2 millones de pesos en el supuesto desarrollo de carretera nacional». El hombre la miró sorprendido. «Así es. ¿Cómo lo sabe?». «Porque mi esposo ha estado utilizando el mismo esquema durante años», respondió Elena abriendo su carpeta. «Aquí tengo documentación que muestra cómo ha desviado fondos de inversionistas anteriores para su beneficio personal». El notario público tomó posición y comenzó a documentar todo lo que ocurría. Los oficiales de policía permanecían en silencio cerca de la puerta, observando. Javier intentó recuperar el control de la situación. «Esto es un asunto matrimonial privado», dijo con voz tensa. «Les pido disculpas por esta interrupción. Podemos continuar nuestra reunión otro día». «Esto dejó de ser un asunto privado cuando falsificaste mi firma en documentos legales», respondió Elena, sacando una carpeta con evidencia. «O cuando utilizaste empresas fantasma para triangular fondos, o cuando implicaste mi nombre en operaciones que podrían considerarse lavado de dinero». Varios invitados comenzaron a murmurar y a moverse incómodamente. Uno de ellos, una mujer elegante, se acercó a Elena. «Disculpe, pero yo invertí con su esposo hace 6 meses. Está diciendo que...». «Le sugiero que contacte a su abogado inmediatamente, señora Lozano», respondió Elena. «Y sí, es exactamente lo que estoy diciendo». La habitación estalló en conversaciones agitadas. Algunos invitados empezaron a marcharse apresuradamente,
Otros sacaron sus teléfonos para hacer llamadas urgentes. Javier, viendo cómo su farsa se desmoronaba, cambió de táctica. «Elena, hablemos en privado», suplicó, intentando tomarla del brazo. «Esto es un malentendido que podemos resolver». Elena se apartó de su contacto. «No hay nada que hablar en privado. Cada peso que desviaste está documentado. Cada firma falsificada, cada empresa fantasma, cada mentira». Daniela, que había permanecido paralizada junto a la puerta, pareció despertar de su trance. «Javier me aseguró que el dinero era suyo», dijo con voz temblorosa. «Me dijo que eras tú quien controlaba todo y que no le dabas lo que merecía». Elena la miró con una mezcla de lástima y desprecio. «¿Y le creíste cuando te dijo que yo sabía sobre ustedes? Cuando te prometió que dejaría a su controladora esposa». El rostro de Daniela reveló la verdad. Más mentiras que había creído. Los oficiales de policía finalmente se adelantaron. «Señor Fuentes, tenemos una orden para confiscar documentos relacionados con las propiedades a su nombre y a nombre de sus empresas», dijo uno de ellos, mostrando la orden judicial. «Y necesitamos que nos acompañe para declarar sobre estas acusaciones». Javier miró a su alrededor como un animal acorralado. Sus ojos se detuvieron en Santiago, que acababa de entrar a la sala. «¿Tú?» La traición se reflejó en su rostro. «¿Tú la ayudaste?» Santiago sostuvo su mirada sin vacilar. «Cada factura, cada recibo, cada material», respondió simplemente. «Todo está documentado». Elena observó cómo su elaborada casa de naipes se derrumbaba ante sus ojos. Meses de preparación, de silencio calculado, habían culminado en este momento. Sintió una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Mientras los oficiales escoltaban a Javier fuera de la casa, éste la miró una última vez. «No sabes lo que has hecho», dijo en voz baja. «Esto no ha terminado». «Te equivocas», respondió Elena. «Esto terminó hace 3 meses, cuando descubrí tu primera mentira, solo que tú no lo sabías todavía». Cuando Javier salió por la puerta, Elena sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Los invitados se habían dispersado. Los peritos financieros estaban revisando los documentos encontrados en la casa y Daniela lloraba silenciosamente en un rincón. Santiago se acercó a Elena. «¿Estás bien?», preguntó con genuina preocupación. Elena lo miró de repente, consciente del agotamiento que sentía. «Sobreviviré», respondió con una pequeña sonrisa. «Esto es solo el comienzo de un largo proceso». «Valió la pena», dijo Santiago. «No solo por ti, sino por todos los afectados». Elena asintió, mirando a su alrededor, a la casa que simbolizaba tanto dolor y traición. «Vámonos de aquí», dijo finalmente. «Este lugar nunca fue realmente suyo, y ahora tampoco es mío». Mientras salían de la casa, Elena llamó a Mariana. «Está hecho. Mañana comenzamos la siguiente fase». La noche que había planeado durante meses finalmente había llegado, y como había prometido en silencio aquel primer día, Javier nunca supo qué lo golpeó hasta que fue demasiado tarde. La sala de audiencias del juzgado vibraba con tensión contenida. Elena, sentada junto a Mariana en primera fila, observaba cómo Javier y su abogado discutían en voz baja. Habían pasado 3 semanas desde la noche de la fiesta, y esta era la primera audiencia formal del caso. Javier había pasado 2 días detenido antes de conseguir libertad condicional. Se veía demacrado, su habitual confianza reemplazada por una expresión cautelosa. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, ella sostuvo su mirada sin vacilar. «Todos de pie», anunció el secretario del juzgado cuando entró la jueza Carmona. La magistrada, una mujer de 60 años con reputación de estricta pero justa, revisó los documentos frente a ella antes de dirigirse a la sala. Caso 2000-381. Ministerio Público contra Javier Fuentes por los delitos de fraude, falsificación de documentos y administración fraudulenta. El abogado de Javier, un hombre corpulento con traje caro, se puso de pie. «Su señoría, mi cliente se declara inocente de todos los cargos. Esto es un malentendido familiar que se ha magnificado innecesariamente». La jueza lo miró sobre sus lentes. «Un malentendido familiar que involucra más de 5 millones de pesos en fondos desviados, múltiples documentos falsificados y al menos 7 víctimas adicionales que han presentado denuncias desde la detención inicial». Interesante definición. «De malentendido, licenciado». Algunas risas ahogadas se escucharon en la sala.
Javier se removió incómodo en su asiento. El fiscal presentó el caso, explicando meticulosamente cada aspecto del fraude. Elena escuchaba, reviviendo cada momento de traición, mientras el fiscal detallaba cómo Javier había manipulado no solo sus finanzas conjuntas, sino las de otros inversionistas. Durante un receso, Elena salió al pasillo para tomar aire. Se sorprendió al encontrar a Daniela esperándola. «Necesito hablar contigo», dijo la joven visiblemente nerviosa. Elena la miró con frialdad. «No tenemos nada que hablar». «Tengo información», insistió Daniela, «sobre otros negocios de Javier, cosas que ni siquiera tú sabes». Esto captó la atención de Elena. «¿Por qué me dirías algo así?» Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas. «Porque me mintió igual que a ti. Me prometió que construiríamos una vida juntos, que tú sabías sobre nosotros y no te importaba porque solo estabas interesada en tu carrera». Hizo una pausa. «Cuando vi tu cara esa noche, supe que todo era mentira». Mariana se acercó a ellas. «Protectora, cualquier información debe presentarse formalmente a la fiscalía», advirtió. «Ya lo sé», respondió Daniela. «Tengo una reunión con ellos esta tarde. Solo quería que Elena supiera que...». Dudó. «Que lo siento. No sabía que el dinero era suyo». Elena la estudió buscando signos de manipulación. Solo vio a una mujer joven, asustada, que también había sido engañada. «Gracias por tu honestidad», dijo finalmente. «Pero eso no cambia el daño causado». De vuelta en la sala, la audiencia continuó con la presentación de evidencia. El momento más impactante llegó cuando se revelaron los informes periciales de los documentos falsificados. «Como pueden ver», explicó el perito caligráfico, «estas firmas fueron falsificadas meticulosamente, pero son claramente distintas a la firma auténtica de la señora Vázquez». Javier mantenía su expresión impasible, pero Elena podía ver el ligero temblor en sus manos. Cuando la audiencia terminó, la jueza estableció la fecha para la siguiente sesión y reiteró las condiciones de la libertad condicional de Javier, incluyendo la prohibición de contactar a Elena o salir de la ciudad. Afuera del juzgado, Santiago esperaba. Se había convertido en un apoyo constante durante las últimas semanas. «¿Cómo fue?», preguntó mientras caminaban hacia el estacionamiento. «Según lo esperado», respondió Elena. Pero Daniela apareció. «Dice que tiene más información sobre otros negocios de Javier». Santiago asintió pensativo. «No me sorprende. Siempre tuve la impresión de que había más cosas que no estábamos viendo». Se detuvieron junto al auto de Elena. «¿Quieres tomar un café?», preguntó Santiago. «Lucía está con mi hermana hoy». Elena lo consideró. Durante estas semanas, su relación con Santiago había evolucionado hacia algo que no podía definir exactamente. No era romance, sino una comprensión mutua nacida del dolor compartido. «Me encantaría», respondió, «pero primero necesito hacer una parada». Esa parada fue en el cementerio donde estaba enterrada Laura, la esposa de Santiago. Elena permaneció respetuosamente a distancia mientras él dejaba flores en la tumba. «Nunca le pedí perdón», dijo Santiago cuando regresó, «por no creerle cuando me dijo que ese negocio sonaba demasiado bueno para ser verdad». «No fue tu culpa», respondió Elena suavemente. «Ni tuya tampoco», replicó él. «Pero ambos cargamos con esa culpa, ¿no es así?». En el café, mientras compartían historias de sus vidas antes de que Javier las destrozara, Santiago sacó un sobre de su chaqueta. «Encontré esto entre mis archivos antiguos», dijo entregándoselo a Elena. «Es una copia del contrato que firmamos con la empresa de Javier hace 3 años. No tenía su nombre, pero después de investigar, descubrí que era una de sus empresas fantasma». Elena revisó el documento, sintiendo un escalofrío al reconocer el patrón. «Este contrato tiene la misma estructura que los que usó conmigo», murmuró. «El mismo lenguaje engañoso, las mismas cláusulas ocultas». «Exactamente». Santiago apretó su taza. «Cuando vi a Javier siendo arrestado, algo hizo clic. Recordé haberlo visto brevemente en una reunión años atrás, pero entonces usaba otro nombre. ¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Necesitaba estar seguro», respondió Santiago. «Y cuando confirme que era él, quería reunir toda la evidencia posible». Elena miró el documento, sintiendo que completaba un círculo. «Con esto, podemos vincular directamente a Javier con lo que le pasó a Laura». La mañana de la siguiente audiencia, Elena recibió una llamada inesperada. Era Ricardo Garza, uno de los inversionistas presentes en la fiesta. «Señora Vázquez, hemos formado un grupo con otros afectados por su esposo. Queremos sumarnos al caso».
Cuando Elena llegó al juzgado, se sorprendió al encontrar a 7 personas esperando junto a Mariana. Entre ellos estaba Ricardo Garza y otros inversionistas que habían perdido dinero en esquemas previos de Javier. La audiencia comenzó con una sorpresa. Daniela estaba sentada junto al fiscal, lista para testificar. El abogado de Javier intentó desacreditarla. Su señoría, esta testigo es claramente parcial. Mantuvo una relación sentimental con mi cliente y ahora busca venganza. El fiscal respondió con calma. La señorita Rojas ha proporcionado documentación detallada que corrobora cada una de sus declaraciones. No pedimos que se le crea sin evidencia. Cuando Daniela comenzó a testificar, Elena comprendió por qué había decidido cooperar. Javier no solo la había engañado emocionalmente, también la había implicado en sus esquemas sin su pleno conocimiento, haciéndola vulnerable legalmente. Él me hacía firmar documentos diciendo que eran para la casa, explicó Daniela. Después descubrí que eran para empresas fantasma a mi nombre. A medida que avanzaba la audiencia, el caso contra Javier se fortalecía con cada nuevo testimonio. Santiago presentó la evidencia sobre los negocios fraudulentos que habían arruinado a su familia, vinculándolos directamente con Javier. El momento culminante llegó cuando Santiago se dirigió directamente a Javier. Mi esposa perdió todo por tu culpa. Su depresión, el accidente, todo se remonta a ti y tus mentiras. Javier por primera vez pareció genuinamente afectado. Su máscara de indiferencia se quebró momentáneamente, mientras Santiago relataba cómo Laura había caído en una espiral de depresión después de perder los ahorros de toda su vida. El día del accidente había bebido. Estaba desesperada, sintiéndose culpable por nuestra situación financiera. La voz de Santiago se quebró. Nunca supimos quién nos había estafado. Hasta ahora. La sala quedó en silencio. La jueza miró a Javier con evidente disgusto. Cuando finalmente llegó el turno de Elena para testificar, se acercó al estrado con paso firme. Durante 1 hora, detalló metódicamente cada aspecto del fraude, respaldando cada afirmación con documentación. No solo robó mi dinero, concluyó Elena, robó mi confianza, mi sentido de seguridad y casi destruye mi reputación profesional al implicarme en sus actividades ilícitas. Al final de la jornada, la jueza dictó su resolución preliminar. Javier enfrentaría juicio por todos los cargos, se revocaba su libertad condicional y se congelaban todas sus cuentas y propiedades. Mientras los oficiales se llevaban a Javier, este miró a Elena una última vez. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una fría evaluación de la mujer que había subestimado fatalmente. Afuera del juzgado, Elena se encontró rodeada por los otros afectados, todos queriendo expresar su gratitud por haber expuesto a Javier. «Usted nos dio la fuerza para hablar», dijo una mujer mayor, tomando sus manos. «Mi esposo perdió nuestra pensión en uno de sus esquemas. Pensamos que estábamos solos». Elena miró a Santiago, que esperaba pacientemente a un lado. «Nadie está solo en esto», respondió. «Y juntos nos aseguraremos de que Javier nunca pueda hacerle daño a nadie más». Más tarde, mientras Elena y Santiago caminaban por el parque cercano al juzgado, ella sintió una extraña sensación de paz. «¿Sabes qué es lo irónico?», comentó. «Gasté más dinero en investigadores y abogados para atraparlo que lo que él me robó». Santiago sonrió. «Algunas cosas valen más que el dinero. La justicia», asintió Elena. «Y la verdad». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Monterrey, Elena comprendió que esta historia nunca había sido realmente sobre el dinero. Era sobre recuperar su poder, su voz y quizás eventualmente su capacidad para confiar nuevamente. El camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena podía ver un futuro más allá del engaño y la traición. Un futuro que, sorprendentemente, incluía al hombre caminando silenciosamente a su lado, 18 meses después. El sol de la tarde entraba por los ventanales del pequeño despacho que Elena había establecido en el centro de Monterrey. En la pared enmarcado estaba el artículo del periódico local. Fundación Vázquez ofrece asesoría legal gratuita para víctimas de fraude financiero. Elena terminaba de revisar unos documentos cuando su asistente asomó la cabeza por la puerta. «Licenciada, ya llegó el señor Torres para su cita. Hazlo pasar, por favor», respondió Elena, ordenando su escritorio. Un hombre de unos 50 años entró, visiblemente nervioso. Elena lo recibió con una sonrisa tranquilizadora.
Señor Torres, bienvenido. Siéntese, por favor. Gracias por recibirme, dijo él apretando una carpeta contra su pecho. Me da vergüenza estar aquí, pero después de leer su historia en el periódico, no tiene por qué avergonzarse, le aseguró Elena. El fraude financiero puede pasarle a cualquiera, incluso a una abogada corporativa como yo. Durante la siguiente hora, Elena escuchó atentamente mientras el señor Torres relataba cómo había perdido sus ahorros en un esquema de inversión similar al que había utilizado Javier. Tomó notas detalladas y le explicó sus opciones legales. Lo más importante es que no está solo en esto, concluyó Elena entregándole una carpeta con información. Mi equipo lo ayudará paso a paso. Cuando el señor Torres se marchó, visiblemente aliviado, Elena se permitió un momento de reflexión. El camino desde aquella noche en la casa de Daniela hasta hoy había sido largo y complejo. El juicio contra Javier había durado 6 meses. Finalmente, fue condenado a 12 años de prisión por múltiples cargos de fraude, falsificación y administración fraudulenta. La sentencia había sido ejemplar, en parte gracias al testimonio de Daniela y a la evidencia aportada por Santiago. Daniela, por su parte, había negociado un acuerdo con la Fiscalía. A cambio de su cooperación total, recibió una sentencia suspendida y servicio comunitario. Ahora trabajaba como asistente administrativa en una clínica comunitaria, realizando también pagos mensuales de restitución a las víctimas. Elena cerró su laptop y tomó su bolso. Hoy era un día especial, la ceremonia de graduación de Lucía del bachillerato. Al salir, se encontró con Mariana en el pasillo. ¿Lista para irte?, preguntó su amiga. Recuerda que mañana tenemos que preparar tu testimonio para la comisión legislativa. Elena asintió. En los últimos meses, había estado trabajando con legisladores estatales para reforzar las leyes contra el fraude financiero. No me lo perdería por nada, respondió. Es un gran paso para mejorar la protección de futuros inversionistas. Al llegar al estacionamiento, Santiago la esperaba recargado en su camioneta. En los últimos 18 meses, su empresa constructora había crecido considerablemente, especializándose en rehabilitar propiedades recuperadas de fraudes inmobiliarios. ¿Lista para la graduación?, preguntó con una sonrisa. Completamente lista, respondió Elena. Estoy tan orgullosa de Lucía como si fuera mi propia hija. Santiago tomó su mano mientras caminaban hacia el auto. Ella te adora, lo sabes. Dice que quiere ser como tú cuando termine la universidad. Elena sintió una calidez en el pecho. Su relación con Santiago había evolucionado lentamente, cimentada en el respeto mutuo y la comprensión compartida de sus heridas. No había sido fácil para ninguno de los dos volver a confiar, pero paso a paso habían construido algo genuino. 2 horas después, aplaudían emocionados mientras Lucía recibía su diploma. La joven los buscó entre la multitud y les dedicó una sonrisa radiante. Parece que fue ayer cuando me pediste ayuda con su proyecto escolar, comentó Elena. La vida da muchas vueltas, respondió Santiago, apretando suavemente su mano. Esa noche, sentados en el porche de la nueva casa de Elena, modesta pero acogedora, comprada enteramente con sus propios ingresos, contemplaban el atardecer sobre la ciudad. Recibí una carta de Javier, mencionó Elena después de un largo silencio. Santiago la miró sorprendido. ¿Qué quería? Perdón, respondió ella con una pequeña sonrisa irónica. Dice que ha tenido tiempo para reflexionar, que está arrepentido de todo el daño que causó. ¿Y tú qué piensas? Elena contempló la pregunta por un momento. Pienso que tal vez sea sincero o tal vez no. Ya no me importa realmente. Su arrepentimiento no cambia nada de lo que pasó. Hizo una pausa. Le respondí que espero que use su tiempo en prisión para convertirse en una mejor persona y que le deseo paz. Santiago asintió, comprendiendo. ¿Sabes?, continuó Elena. Durante meses me pregunté cómo no vi las señales. ¿Cómo pude ser tan ciega? Me culpé por confiar demasiado. Todos lo hacemos, respondió Santiago. Yo me preguntaba lo mismo sobre Laura, sobre cómo no la escuché cuando tenía dudas. Pero entendí algo importante, dijo Elena, mirándolo a los ojos. La culpa nunca fue nuestra. Confiar no es una debilidad. La traición es responsabilidad de quien traiciona, no de quien confía. Me tomó mucho tiempo entender eso también, confesó Santiago. En ese momento el teléfono de Elena sonó. Era Lucía, preguntando si podía traer a 2 amigas a cenar. Por supuesto, respondió Elena sonriendo. Hay suficiente comida para todas.
Al colgar, miró a Santiago. ¿Sabes qué es lo más valioso que obtuve de todo esto?, preguntó. No fue la justicia, ni recuperar mi dinero. Fue descubrir que soy más fuerte de lo que pensaba y encontrar personas que realmente valen la pena. Santiago se acercó y besó suavemente su frente. Ambos perdimos mucho, dijo en voz baja, pero también encontramos algo inesperado. Mientras el sol terminaba de ocultarse tras las montañas que rodeaban Monterrey, Elena reflexionó sobre el camino recorrido. Las cicatrices seguían ahí, probablemente siempre lo estarían, pero ya no definían su vida. Su teléfono vibró con un mensaje de un nuevo cliente potencial para su fundación de ayuda legal. Mañana sería otro día ocupado, ayudando a alguien más a recuperar su vida después de una traición similar. El pasado no desaparece, murmuró Elena, pero tampoco tiene que determinar nuestro futuro. Santiago sonrió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Juntos, habían aprendido que después de la tormenta, siempre existe la posibilidad de reconstruir algo nuevo, algo diferente, quizás más fuerte, pero sobre todo, algo auténtico. La noche había caído completamente sobre Monterrey cuando Lucía llegó con sus amigas, llenando la casa con risas juveniles. Elena se levantó para recibirlas, intercambiando una última mirada cómplice con Santiago. No era un final perfecto, porque la vida real rara vez ofrece finales perfectos. Era simplemente un nuevo comienzo, construido sobre las cenizas de lo que ambos habían perdido. Y para Elena, que una vez había guardado silencio ante la traición más profunda, eso era más que suficiente.